¿Qué tal? La ponencia que presento en este simposio lleva por título Discursos religiosos e identidad europea, espacios de culto para una convivencia intercultural. Y está realizado dentro del marco del proyecto I+D+I, una manera de hacer Europa, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y los fondos FEDER. La investigación se centra en la ciudad de Melilla, conocida como la ciudad de las cúpulas, en la que viven diversas comunidades culturales con un modelo endogámico de desarrollo desde el punto de vista histórico y un limitado conocimiento del otro en el ámbito religioso. Esto llevó a que en el 2006 la Viceconsejería de Turismo determinar a desarrollar una iniciativa de intervención que por una parte pretendía fomentar el patrimonio cultural de las diversas culturas de Melilla y también que mejorara la convivencia. Esta herramienta fue llamada Ruta de los Templos. El contexto de la ciudad multicultural hay que conocerlo para encontrarle sentido a la experiencia. En principio, sabemos que Melilla tiene una situación fronteriza por la que pasan al día 35.000 personas, que tiene una serie de problemas económicos, pues como crisis empresarial, desempleo, problemas sociales, como la llegada de una inmigración masiva, la saturación de los centros de acogida, también tiene problemas políticos. En definitiva, este es el caldo de cultivo de la vida de los distintos grupos culturales de Melilla, que realizan sus contactos multiculturales afectados por una parte por el estatus económico y social al que pertenecen y por otra parte por su adscripción religiosa. Las comunidades de Melilla son muchas, pero yo me he centrado en las 4 que protagonizan la visita a los espacios sagrados. Por una parte, la comunidad cristiana, que está en el territorio desde 1497, los musulmanes, bereberes, que son los autóctonos, la población originaria, los judíos que se establecen en Melilla en 1864 y los hindúes que aparecen en el territorio en 1893. Entre estas culturas se realizan una serie de prácticas interculturales como herramientas de intervención y nos vamos a centrar en la ruta de los templos. En cuanto a los fundamentos teóricos en los que baso mi investigación, son fundamentalmente dos autores. Carlos Jiménez, que trabaja los modos de sociabilidad dentro de ciudades especialmente conflictivas. Por eso he trabajado en Melilla el tema de la convivencia, la coexistencia y la hostilidad entre diversas comunidades. Y luego también me he centrado en Bauman cuando trabaja con identidades múltiples como prevención de conflictos, como mejora de la convivencia y como también prevención ante la xenofobia. Él trabaja el enfoque sobre las identidades múltiples que son además muy observables en los distintos grupos culturales de Melilla. Los objetivos de la investigación, pues en primer lugar hay uno general, una finalidad importante, que es analizar el impacto de la ruta de los templos sobre la convivencia, pero entre la población residente a largo plazo. Y también me he centrado en mostrar el refuerzo de las identidades religiosas consecuentes de la vivencia de esta experiencia y también en identificar el surgimiento de nuevas capas de identidad. La metodología que he utilizado es propia de la antropología, pues se basa en la observación, en la realización de entrevistas y también en el registro documental de datos. El periodo en que he registrado va de 2008 a 2019 en la Oficina Municipal de Turismo. Aparecen registradas 8.709 personas que han realizado la ruta. De ellas, escolares y estudiantes son 5.312. El mayor periodo de intensidad de visitas es el quinquenio del 2011 al 2015. Las entrevistas no solo las he realizado a los participantes, sino también a los guías de los templos y al profesorado acompañante de los grupos. La población diana de este estudio se divide en 2 grupos. Por una parte, adultos pertenecientes a asociaciones formales que han realizado la visita a lo largo de este tiempo, como por ejemplo el grupo de médicos o los amigos del Regimiento Alcántara, el Seminario Melilla Modernista y muchos más.
En cuanto a los jóvenes escolares de enseñanzas medias, de secundaria, de bachillerato e incluso de la universidad, pues he hecho las entrevistas en centros tanto concertados, como el Colegio del Buen Consejo, como públicos, como el Instituto Juan Antonio Fernández y el IES Miguel Fernández, IES Rusadir, el Enrique Nieto, el Virgen de la Victoria y algunos miembros de la Facultad de Humanidades. ¿Qué espacios y qué símbolos se pueden observar en la ruta destinada a conocer los templos? Bien, pues se visitan la iglesia de la Purísima Concepción, el centro sufí con función de mezquita zahuilla al alauilla. Tenemos la primera, la iglesia a la izquierda de la diapositiva, y la zahuilla en el centro, y a la derecha aparece la sinagoga Or y el templo hindú Mandir. En la actualidad, por diversas razones, se visita la iglesia del Sagrado Corazón y también la fachada de la mezquita central. Es importante observar las interacciones que se llevaban a cabo en estos espacios, en los diferentes templos, porque ahí es donde se manifiestan precisamente las vivencias, los aprendizajes, y he ido tomando ejemplo de todas las inquietudes manifestadas en sus interrogantes, en sus respuestas, porque bueno, la construcción de un relato que pretende de algún modo exhibir unas peculiaridades compatibles con la unidad y la convivencia, pues siempre son interesantes. El profesorado, por ejemplo, decía que es importante que el alumnado conozca su ciudad, las culturas que desde hace mucho tiempo conforman a Melilla y que muchas no se conocen, que se hable de su patrimonio cultural en relación a la religiosidad, que, por ejemplo, también afirman que las diferencias entre costumbres se respeten, que en realidad se vea que no somos tan distintos. Y en definitiva, los testimonios recogidos han ido siempre en esa línea. ¿Cuáles son los resultados de la investigación? Bueno, en principio, la interpretación de la vivencia entre la población adulta me permite afirmar que los grupos con mayor estatus socioeconómico y cultural valoran sobre todo los detalles estéticos y el patrimonio material de cada uno de los espacios sagrados, mientras que los de menor estatus pues valoran los símbolos, los rituales y también las similitudes entre las 4 religiones. En cuanto a la interpretación de la vivencia en la población escolar, pues se podrían destacar como valor en general el significado de los símbolos y de las costumbres, de los rituales, por ejemplo, que es algo que les llama mucho la atención a todos. Los aprendizajes destacados pues son los elementos comunes, tanto en las creencias como en los rituales. Una vivencia esencial es la aproximación al mundo del otro para aumentar el conocimiento y aumentar, por tanto, también el respeto, la comprensión. De manera que se deduce que hay una gestión positiva de la diversidad. Sin embargo, tendremos que señalar también otros resultados que están en íntima relación con la convivencia, que es el objetivo final que se plantea la experiencia, que son los aspectos como la inclusión, que corrige asimetrías generadas fundamentalmente por las identidades hegemónicas y centrales, el trabajo del concepto identidad, que potencia pues, reflexiones sobre los elementos de la identidad, la lengua, la inscripción religiosa de cada cultura, el sentimiento de pertenencia, y de alguna manera construye una identidad flexible con muchos puntos en común. El concepto de participación también es importante porque los mecanismos participativos permiten que las identidades, por ejemplo, periféricas, que no son centrales o que están devaluadas, pues tengan la oportunidad de sentirse representadas, lo cual es también positivo y repercute de esa manera en la mejora de la convivencia. ¿Cómo se gestiona el hecho multicultural en Melilla? Bueno, pues de lo que he observado, se podría afirmar que hay una gestión diferencial de la multiculturalidad, pero que esa diferencia, que nos puede resultar de alguna manera desequilibrada, no paritaria o injusta, deriva en una alta funcionalidad, porque con estas prácticas interculturales tiende a consolidarse el statu quo que privilegia a las identidades centrales que tienen el poder, lo cual contribuye a la estabilidad
de la convivencia en la ciudad. En cuanto al otro aspecto completamente contrario que podemos destacar es la escasa paridad. O sea, se ha observado la invisibilización de culturas y la falta de representación de otras. Voy a poner dos ejemplos que sirven como caso para ilustrar este hecho. Por una parte, no está representada en la ruta de los templos ningún templo evangélico de la población gitana, por tanto tenemos ahí una ausencia grande, y hace ya tiempo, años, que el gobierno no, a través de la Consejería de Turismo, no ha podido firmar con la Comisión Islámica un convenio de visita de la Zawiya Alawiyya que quedó pues, relegada, y en la actualidad solo se hace una parada para observar la fachada de la mezquita central. La exhibición del hecho multicultural en Melilla contrasta pues entonces con la falta de reciprocidad que es esencial en el conocimiento del otro, y he observado pues notables rasgos de exclusión y de invisibilización, como ya he dicho, con destacadas ausencias. ¿Cómo explicar entonces las aparentes contradicciones? O sea, el hecho de que la convivencia sea difícil, mientras que se exhibe como el patrón de la interculturalidad algo ya consolidado y conseguido. Pues hemos encontrado en la ruta de los templos varias fortalezas, y una de ellas, la más representativa, son los discursos que potencian precisamente la convivencia, que liman la hostilidad y que dejan de lado el hecho de la coexistencia. Entre las fortalezas de estos discursos aparecen la inclusión, con una serie de valores compartidos, que sirve, por supuesto, para la prevención de conflictos. El otro elemento es la participación, porque la acción compartida en esa experiencia hace que haya una cercanía, una convergencia entre todas las culturas. Y por último, hay que destacar la construcción de comunidad, que se basa sobre todo en la valoración de la riqueza patrimonial de todas y cada una de las culturas participantes en la visita de los espacios sagrados. Por tanto, se deduce que existe un pacto implícito sobre la utilidad de la convivencia, y se detecta además un esfuerzo conjunto para lograrla. ¿En qué se ve? ¿Cuáles son los indicadores de ese pacto implícito? Bueno, pues realmente en la construcción de consonancias cognitivas que se captan en los discursos de los participantes, del profesorado, de los propios guías de los templos, también en la configuración y en la alusión a identidades suprarreligiosas y supralocales que superan esas jerarquías internas, creando una ficción o una apariencia de igualdad entre todas las culturas. Como conclusión y como consideraciones finales, he tomado una frase que dicen de vez en cuando los participantes en estas rutas, terminan concluyendo que todos somos españoles y todos somos europeos. Esto permite ver que se ha abierto una capa de identidad nueva, supralocal, incluso suprarreligiosa, que tiene que ver mucho con el tema de la superación de esa identidad religiosa y cultural de cada una de las 4 culturas en estudio. Y entre las conclusiones yo señalaría sobre todo la aparición de un sentimiento de pertenencia muy fuerte a una ciudad multicultural que queda fortalecido y que permite aunar la voluntad de resolver los conflictos cuando se dan, de prevenirlos en muchísimos de los casos, lo cual termina por mejorar la convivencia. Y también como conclusión podríamos señalar que existe un espacio imaginario que se comparte y que es más amplio que su propio templo, que su propia comunidad, y bueno, pues se refiere a un nivel identitario superior, global, que rebaja el nivel de competición entre las culturas, que es muy habitual en Melilla, que reduce las tensiones y que además posibilita la negociación. Por tanto, el objetivo de la investigación, que era de alguna manera pues, comprobar si la ruta de los templos había sido una herramienta positiva y útil para la mejora de la convivencia, queda confirmado. Con esto, pues termino mi intervención y agradezco su atención.